Mientras cantábamos la alabanza, se me hacían, como invitó Pablo, a pensar en momentos donde dimos gloria a Dios con nuestras manos en alto, sin vergüenza, porque fuimos padres de un embarazo que venía muy complicado y que quizás no llegaba a término, pero al final la criatura nace y ahí sale un qué grande que eres, Dios. Padres que claman por sus hijos, que quizás están mucho tiempo en un sanatorio, pasan de CTI a intermedio a sala, y luego cuando se va de alta, ahí sí, Señor, qué grande que sos. Y realmente esa alabanza es preciosa. Dios hace maravillas, Dios hace milagros. No nos basamos solamente en los milagros, porque es por fe, no es por vista, pero que Dios sigue haciendo milagros como los hizo antes, los sigue hoy haciendo, el milagro de la vida. Amén. Gracias a Dios. Bueno, el pasaje en cuestión hoy es Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer desde el verso 1 al verso 7. La versión que voy a leer es NBI. ¿Tiene por ahí? Dice así la palabra de Dios. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ellas si hacen el bien y viven sin ningún temor. De igual manera, ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida. Así, nada estorbará a las oraciones. Señor y Dios, gracias por tu palabra. Te pido en el nombre de Cristo que me permitas comunicar lo que tienes para cada uno de nosotros. Gracias te doy. Amén y amén. Podríamos dar desde leyendo rápidamente con este pasaje un sermón totalmente machista y basándonos en la Escritura, diciendo que la mujer se someta al varón y hacer hincapié en que son menor que nosotros. Da una idea el pasaje si lo leemos rápidamente sin detenernos mucho. Y al final de esto dice, hagan esto y así sus oraciones no tienen estorbo. No va a ser así porque la palabra no está diciendo eso. Eso sí lo leemos muy rápidamente y sin pensarlo mucho. Pedro es el que escribe. Si en algún momento digo Pablo, sépanme disculpar, pero la costumbre es que como compartimos más de Pablo y no tanto de Pedro, que por ahí se me escapa un Pablo. Versículo 1 dice, asimismo, ahí nos está hablando de lo anterior. ¿Se acuerda del domingo pasado que fue que nos compartió el pastor? Hablaba acerca de someterse, sujetarse, estar sujetos primeramente a Dios. Y después el otro nivel que había nombrado era a toda institución humana, a los gobernantes. Y en tercer lugar le hablaba a los esclavos que se sujeten
a sus amos. ¿Bien? Entonces él sigue escribiendo y dice, asimismo, esposas, sométanse, a sus esposos. Pedro recomienda a todos los creyentes el hecho de someterse. Acá lo enfoca hacia el matrimonio. En mi Biblia, por ejemplo, tiene un título que se lo dan los estudiosos, ¿no? Deberes conyugales. Por ahí hay otras, por ejemplo, la Biblia de las Américas no tiene título, que no tiene por qué tenerlo. Pero recomienda que todos los creyentes se sometan a esas autoridades. Primeramente a Dios, a toda institución humana. En aquel tiempo los esclavos, bueno, hoy en día podemos ser a nuestras autoridades en lo laboral, a nuestras autoridades a nivel de estudio, a nuestras autoridades, siempre que haya autoridades, respetarlas. A las mujeres les dice, sométanse a su esposo. La palabra someterse, ya lo dijo el pastor el domingo anterior, no tiene una implicancia negativa. Someterse es una virtud y lo tenemos en el mismo Jesús, sometido a la voluntad de Dios, sometido a sus padres terrenales. Él es un ejemplo visible en la lectura que hacemos de los evangelios, que él es una persona que se sometió, ¿verdad? No tiene una connotación negativa para nada. El hecho de someterse, veíamos el domingo anterior, que era una virtud. Dice el pasaje, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por las palabras que puedan decirle ustedes. La sumisión de la esposa en esta parte del capítulo no es más que una tarea evangelística, mirándolo desde este punto de vista. Dice que en ese tiempo, en el primer siglo, había muchas parejas mixtas. Está bien, hombre y mujer, pero no mixtas desde ese punto de vista, sino mixtas en cuanto a que uno era creyente y el otro no era creyente. Entonces Pedro lo que está hablando es mayormente a este tipo de personas, que por ahí el hombre creía en Dios y la mujer no, y la mujer mayormente no creía y el hombre no. Entonces Pedro les está diciendo, sométanse a su esposo. Y parece contradictorio, pero sigue escribiendo. Y lo que decía, tiene un alcance evangelístico, que la mujer, el hecho de ella someterse a la autoridad, porque Dios se lo está pidiendo, tiene una pegada más allá de lo que podemos pensar. Tampoco da para quedarse con la idea de hoy en día de que nos dé la pauta de casarnos o ennoviarnos con personas que no son creyentes. No está diciendo eso el pasaje, está yendo puntualmente a lo que acabo de decir. En aquel tiempo había parejas que habían hombres y mujeres que no compartían la misma fe, y él le habla a eso, sométanse a Dios primeramente, a todo lo anterior, y a sus esposos también. No son una excepción. Dice que ellos pueden ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. El testimonio habla más que nuestras palabras. Cuando nos enseñan de evangelismo, salir a evangelizar, o de nuestro trabajo, compartir de Jesús, o en nuestro lugar de estudio, que compartamos la palabra, ¿verdad? Pero a veces dice, hay un refrán que no me acuerdo quién fue, si alguien lo sabe, dice, Agustín de Hipona, dice, ve y predica, y si es necesario, habla. No estoy diciendo que no se hable, estoy diciendo de que nuestra vida sea un ejemplo a tener en cuenta de que caminamos como Cristo nos enseñó. Entonces, no solamente que la esposa le hablara a su esposo de cómo era la vida en Cristo, sino que le mostrara. La gente está cansada hoy en día también de puro bla bla bla. La gente quiere ver cristianos. Podemos hablar muy bonito, pero si nuestra vida es un desastre o el testimonio no va, sinceramente no va a tener mucho efecto.
en el caso de la pareja y tampoco en nuestro ámbito laboral, de estudio o donde nos movamos. Saben que hay un nuevo emprendimiento en mi vida personal, que ahora soy puesto de frutas y verduras. Y el mercado es un lugar de tira y afloje. Es un lugar donde se negocia y hay violencia en el negocio. Es muy raspador. ¿Quién conoce el mercado? Mercado Modelo. Bueno, el que lo conoce está de acuerdo conmigo de que es un tuya y mía, te saco medallas, te saco 1 kilo. Es muy así. Y sinceramente, a lo que voy con el punto de vista, guardar el testimonio es importante, y no lo digo para gloriarme de esa obra, sino de que realmente pude hacer fuerza en mantenerme en lo que creo que es justo. Si bien el regateo está bien, pero no el hecho de quedarme con cosas que no son mías. Y eso tuvo una implicancia o un efecto en un primo que dice, la verdad, bueno, jorobando me dice, no vas más con nosotros al mercado, porque no me sirve hacer negocio contigo. Dice, pero aplaudo tu postura de mantenerte noble a lo que crees, porque ahí me estás mostrando, dice, que lo que estás compartiendo lo estás haciendo. Punto para Daniel, una tremenda obra, no. Pero lo feo de esto es que lo tuve que pensar. Lo feo de esto es que no lo estaba haciendo, compro 3 cajones de mandarina, cuando doy vuelta el primero veo en el medio y atrás como 3 kilos podrida. Agarro los pepinos, los empiezo a pasar, 2 pepinos podridos, digo, este se merece que lo mate, que entre en esto. Dios me está mostrando tremendo. No, dije, no, tranquilo, les juro. Y eso es algo que tenemos que cuidar. Da gracia, pero a mí me avergüenza el hecho de tener que luchar conmigo mismo y que no sea algo natural. No tendría que estar luchando conmigo todavía. ¿Se entiende lo que digo? Tendría que ser algo natural. El hecho de, no, por este camino no, ni siquiera pensarlo, no nos hace bien. Y aparte tiene un efecto que siempre el cristiano es una persona pública. En nuestro matrimonio, en nuestro andar, donde nos movemos, el creyente es alguien público. Parece que nadie te mira cuando vos haces 35.000 cosas buenas, nadie te dice, qué bueno. Pero hiciste algo así y te dijeron, sos cristianito, ¿eh? ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado con un cajón de mandarina de vivo? Quizás perdería el buen testimonio. En el matrimonio es lo mismo. Hay muchas parejas fuera que por ahí alguno cree y otro tiene fe y otro no, un poquito. La palabra no está avalando a que se someta a cualquier atrocidad la mujer si el hombre no va a la iglesia, no quiere nada con Dios, y si no tiene un compromiso, menos. A que estén casados primeramente, por respeto a ella o a él. No está invitando a que nos unamos a yugo desigual. ¿Está bien? Dice, verso 3, que la belleza de ustedes, es un Don Juan, Pedro, ¿no? Que la belleza de ustedes, esposas, no sea la que está basada en los peinados ostentosos. Yo digo ostentoso porque está mal, es ostentoso. Discúlpenme. Que no esté basada en eso ni en qué ropa usan, sino, dice después el verso 4, dice que en ese tiempo estaba la cultura greco-romana donde las personas de mucho poder adquisitivo se vestían y mostraban lo que querían ser, no lo que eran. Entonces, Pedro les dice, mujeres de Dios, sométanse a todo lo que ya les vengo diciendo, a sus esposos también, vístanse de lo incorruptible, no con vestidos ostentosos. Tampoco es una invitación a las mujeres y al hombre de Dios a andar harapiento. Se trata de acompañar nuestro entorno social. ¿De qué me serviría a mí hoy en día se abre una obra en tal barrio donde la mayoría de los habitantes no tiene championes, va de chancleta o va de bermuda recortada? ¿De qué me serviría a mí ir de smoking, de zapatos de charol?
creo que la invitación es a vestirnos acorde a lo social. Tampoco aparentar, porque como uno se viste o como uno muestra, es lo que está dentro del corazón. Dice Pedro, casi digo Pablo, dice Pedro, vístanse de lo incorruptible, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible, tierno y sereno, afable y apacible, suave y tranquilo. Y acá está reflejando lo que es Cristo mismo, manso, tranquilo, que en nuestro corazón esté Cristo totalmente vivo y vistiéndonos desde ahí. ¿Se entiende la idea? No es lo que aparentamos ser lo que somos. Mayormente queremos mostrar lo que no somos. Y dice que esto tiene mucho valor delante de Dios. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Tiene peso. Dice, vístanse de esta manera, desde lo incorruptible, de aquello que no se corrompe, que nuestro corazón esté ese Cristo bien vivo. No el de la izquierda que me quiere hacer comprar las mandarinas gratis, sino vistiéndome de lo incorruptible, de Cristo mismo, para que realmente tenga delante de Dios mi vida, tanto en mi matrimonio o en donde me mueva, tenga el efecto y sea agradable a Dios. ¿Y saben qué es ser agradable a Dios? Se lee muy rápido, pero tiene mucha importancia. Dice, nadie podrá ver a Dios sin la santidad. Está en las bienaventuranzas. Realmente el hecho de no esforzarnos para esto, sino vestirnos de esa incorruptibilidad, tiene mucho valor delante de Dios. Verso 5. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios. Cada una sumisa, abarca todo el hecho de someterse. Cada una sometida a su marido. Nosotros sujetos a las autoridades, a Dios y a nuestros esposos. A la mujer le habla, ¿no? Y pone el ejemplo de Sara, diciendo, verso 6, tal es el caso de doña Sara, que le decía a su marido, mi señor. Entonces, acá lo que está haciendo es usar un ejemplo todos los santos hombres de Dios del antiguo son tenidos en cuenta como ejemplo para mostrarnos que se podía. ¿Sí? Entonces toma el ejemplo de Sara, como puede decir otra mujer, de que estaba, ¿qué? Sometida, estaba sujeta a su esposo. Si hacen bien, vivirás sin ningún temor. Acá leí algún comentario que decía que podía hacer referencia a Proverbios 3, 24 y 25, no tendrás temor en la noche, ni a lanza que te pueda penetrar. El Salmo 91, que también dice, 91.5, no temeré a la noche. Y el Salmo 27 dice, esa la tengo más clara porque es una canción, Jesús es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? No temeré a mal alguno. Verso 7, y ahí arrancamos con los varones. Empieza el discurso de Pedro dirigido desde lo conyugal, pero no hacia la mujer, sino hacia el varón. Lo que le dice al varón, Pedro, es de igual manera. ¿Está bien? Está hablando de la sujeción. El varón no se escapa a estar sujeto tampoco a Dios primeramente, a toda institución humana y a todo lo que hemos visto, y tampoco a su esposa. De igual manera, ¿cómo tiene que ser el varón en el matrimonio? Lo dice acá la Biblia. Respetuoso, comprensivo. Y la Biblia es sabia.
tenemos que tratar de entender a varones, a nuestras mujeres, ¿sí? No piensan igual, no son iguales, pero tenemos que ir comprendiéndolas. Varones, Dios nos da un consejo acá. Dice, de igual manera, ustedes tienen que dentro del matrimonio ser comprensivos. Yo siempre doy mi testimonio, y hoy no está Silvia, pero lo puedo contar igual. Ella aceptó a Cristo antes que yo. Yo me convertí antes que ella. ¿Se entiende? Ella aceptó a Cristo, pero realmente cuando yo le acepté en mi corazón, me enseñaron quién era Dios, lo aprendí y vi que no era una vida de estar sentado y cosas, sino que había que trabajar, que había que echarle manos al arado, y esa es la vida del cristiano. Guardar el testimonio y métale palo. En aquel tiempo Silvia no estaba muy afín, iba, pero estaba muy débil ahí, muy esporádicamente, y sinceramente se complicaba. Vos ibas a los lunes de discipulado y llegaba, tremenda bendición, habíamos estudiado las bienaventuranzas y veníamos lunes tras lunes haciendo un estudio exhaustivo, así paso a paso. Iba lleno de bendición para casa, y cuando llegaba a casa, a trompa así, porque claro, a las 10:30 de la noche, vos te habías ido a las 6 de la mañana, mirá la hora que llegaba, y lo que aparentaba ser tremenda. Digo, pero estoy buscando ser mejor persona, imagínate, me acerco a Cristo, quiero ser como Él. El proceso, y Dios actuó y Dios cambió. Pero el hecho de ser compasivo, entendiendo a nuestra, y por sobre todo, el respeto. Dice, traten a sus esposas con respeto. Lo que no puede faltar en todo matrimonio es el respeto. Cuando pasamos esa barrera estamos en problema. Una cosa es no entenderse y poder discutir. Una cosa es no estar de acuerdo en cómo invertir nuestras finanzas, o llámele cualquier punto de que no estemos de acuerdo, pero el respeto no se puede perder. La Biblia nos da un consejo diciendo, varones, es uno de los deberes que tenemos que hacer, es tratar de igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Y acá no está hablando de algo espiritual o intelectual, está hablando de algo físico, de la estructura, de la carrocería, del físico de la mujer. Es más delicada, trátela, a veces son rudas, a veces ¡tum! Pero realmente nos da este consejo, trátenla como vaso más frágil, ellas son más delicadas. Entonces tenemos que entenderlas, comprenderlas, eso es el amor, ¿no? Comprender, tratarlas como vaso más frágil. ¿Por qué? Porque dice que ni el varón es mayor que la mujer, ni la mujer es mayor que el varón. Y Gálatas 3:28 dice que en Cristo somos todos una sola persona. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre. En Cristo somos una. Y en el matrimonio también. Somos una sola persona. Hay una igualdad espiritual. Si bien habla de someterse a su esposo, también el esposo tiene que someterse a su esposa. No lo dice literalmente acá, pero realmente es uno solo. Nadie es más que nadie. Y el último versículo es el que sería la frutilla de la torta para el sermón machista. Sería para que no moleste en sus oraciones. Señor, quiero ser espiritual, que mi esposa se vaya de acá porque me estorba. Yo antes entendía de que era como que se convierta porque así puedo orar tranquilo. No está diciendo eso. La invitación a orar juntos, a esa sola persona orando a Dios. No es para que no te estorbe porque ella no es espiritual. O de repente es más delicada y todo, tiene menos conciencia de Dios. Yo soy el varón, el responsable de la casa, el sacerdote de mi hogar, el profeta, el rey, llámele como quiera. Y ella no alcanza estas cosas, entonces me estorba en mis oraciones. No, dice que la invitación acá es a que oren juntos, sean uno solo orando. Ayer estaba desarmando el puesto en el kilómetro 22
Y saben que pensando, ¿no? Uno va leyendo el pasaje y tratando de todo lo que encuentra en la semana y estudiándolo. Una pareja con un niñito de 1 año y 3 meses y 20 días, precioso, iban, y se veía, cuando vos ves la pareja que viene uno adelante y otro atrás, es porque la cosa no viene muy bien, ¿no? Y cuando se emparejaron, ella iba con una cara muy larga, y él hablándole. Y el niñito agrupado a su mamá. ¿Cómo es el patrón común? Por lo general la mujer carga, porque lo calzan acá en la cadera, veo que caminan sin problema. Nosotros llevamos acá, todo abrazo y terminamos muertos. Iban en una discusión, y la discusión justo delante del puesto se me torna fuerte. Yo dije, ay Señor, no tengo una promesa hecha, ¿verdad? Pero si yo veo que un varón le pega a una mujer o la insulta de una manera muy fuerte, adelante mío, yo no lo voy a permitir. Por lo menos, no sé si le voy a ganar. Aparte estaba macuco el loco. No sé si le voy a ganar, pero sé que voy a hacer un poquito más difícil. Solamente eso prometo. Y dije, Señor, pero ustedes tienen que ver, no, lo vemos a diario. A mí me pasó ayer de verlo en vivo y en directo, y ella arrancó para atrás y dice, tomá tu hijo y me voy. Y Eurí no entendía nada, porque no entendía nada, y él empezó a gritar, vení. Yo dije, ay, que no se me complique más, Dios, ayuda a esta pareja, por Dios. ¿Por qué no leen un poco Primera de Pedro 3? Y que ella se someta a él y que él sea compasivo, tierno. Sería tan fácil. Allá ella volvió de cosas, te estoy hablando, dijo, que no se le vaya a escapar una mano, por Dios, porque te juro que Dios me va a ayudar. Pero realmente a diario está pasando, a veces lo vemos y muchas veces no lo vemos. Pero lo cierto es que hay muchos matrimonios que se están destruyendo, aún matrimonios de más de 20 años, que parece, mirá vos, ya son abuelos juntos y se están separando. Y es una realidad. ¿Cuál es la preocupación entonces? ¿Cuál es el mensaje que podemos darle? Es este. Es el evangelio predicado, es que puede cambiar no solamente esa situación de marido y mujer, sino también ese niño que estaba en la vuelta, o aunque no tengan niños. Y Iglesia, estamos llamados a dar un mensaje, y no va a terminar solamente para ir y predicarles, sino el llamado es para nosotros mismos. ¿Cómo estamos viviendo en casa? Si realmente yo como varón estoy siendo compañero, estoy siendo comprensivo, o realmente me tiene tan harto Silvia que ya no sé qué hacer. Se ríen, pero es verdad. O ella conmigo, que se sujeta, de repente se sujeta y este tipo no cambia más. No hay garantía de que vengamos a la iglesia o estemos ministrando la palabra o cantando juntos alabanzas. No es garantía de que en nuestra casa, en nuestro hogar, se esté viviendo de acuerdo a lo que Dios expresa acá. Dios no avergüenza a nadie, pero realmente vamos a dejar un tiempo para pensar. Y si como mujer no estamos sometidas a nuestro esposo, como enseña la Biblia, o como varón no estamos teniendo cuidado de ella, meditemos un poquito. Hoy Dios nos está hablando y nos está invitando a valorar eso, a vestirnos con un espíritu suave y apacible. Es Cristo mismo. Dejar que Cristo sea. Si tenemos problemas, si tenemos dificultades, necesidades, que estos tiempos son bravos, está bien, Dios tiene el control. Se ven caras y no corazones. A veces tenemos hermanos que hablamos y compartimos y son matrimonios que se están separando. Bien, la invitación hoy no es solo al hombre y la mujer como pareja, porque de repente me dicen, yo no tengo ni novia, este mensaje hoy no me sirve para nada, pero vas a tener novia, o vas a tener mujer, o de repente sos mujer y de repente no tenés novio, no tenés marido. Tenelo en cuenta, porque realmente te va a ser de mucho beneficio tener en claro esto. Sometete a tu marido y vos sé cuidadoso con ella. Oremos en esta mañana y pidámosle a Dios, si estamos en una situación de riesgo en el matrimonio, si estamos viviendo tiempos muy difíciles, no hay que ponerse en pie, ni levantar sus manos, ni pasarle frente. Dios está hablando con cada uno
como lo ha hecho conmigo también. Señor y Dios, tú eres sabio, tú eres bueno, tú eres un Dios justo. Y nos has dejado tu palabra, Dios, como guía para que camináramos de acuerdo a como ella nos enseña. Gracias por cada maestro que se toma el tiempo en invertir para estudiarla, para enseñarnos como iglesia. Gracias porque a través de ellas no solamente aprendemos a ser buenos esposos o buenas mujeres o buenas esposas, sino a ser buenos hijos, buenos padres, a caminar de acuerdo a como Cristo nos ha enseñado. Dios, tú conoces los corazones de cada uno y sabes qué está viviendo cada hermano hoy presente. Si hay dificultades, Señor, que se pueda meditar en tu palabra, llevarla a nuestro corazón y realmente volcar nuestra vida hacia ti, pedir ayuda si es necesario, si sentimos que no podemos. Muchas veces el orgullo de Dios es lo que nos limita a tener la bendición de una vida plena en nuestro matrimonio o como padres. Señor, mira a cada pareja, cada matrimonio de esta iglesia. Atiende, Señor, y que realmente podamos ser ejemplo no solamente a nuestros hijos, sino al barrio que nos está mirando, a los compañeros de trabajo. Que cada hombre y cada mujer de esta iglesia, Dios, pueda ser de testimonio en todo. Ayúdanos, socórrenos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenemos un Dios que restaura, un Dios que no lanza una palabra por casualidad, ni tampoco puso en el corazón del pastor hacer este estudio de Pedro, de las cartas de Pedro. Y hoy tocó justo hablar del matrimonio, de la vida del creyente, sujeta a Dios. La conclusión de este sermón de hoy es la misma que el domingo pasado. Tenemos que someternos a Dios, someternos a las autoridades y en nuestro matrimonio aplicar lo que hoy escuchamos. ¿Está bien? Tenemos gente, si hay problemas de matrimonio, si hay problemas de noviazgo, lo que fuera, tenemos gente a quien recurrir en la iglesia y poder compartir nuestra inquietud o nuestro problema. Que la iglesia está preparada para eso. No es porque haya sabiondos, sino que Dios la dota para que realmente podamos juntos acudir a la solución. Es Cristo en principio, pero hay pasos para dar que de repente nos ayuda si estamos en dificultad. Les pido que por favor vayan abriendo sus Biblias en Primera de Pedro, en el capítulo 3. Hasta aquí hemos visto, Pedro nos ha estado hablando desde el capítulo 2 y al principio del capítulo 3 de lo que tiene que ver en cómo mostrar sumisión, ¿verdad? En todos los tipos de relaciones. Hablábamos de los niveles de sumisión. Hablamos de ser sumiso a las autoridades, de ser sumisos primeramente a Dios, a las autoridades, en el caso de cómo plantea Pedro, habla de los siervos y los amos, ¿sí? Y después habla de la relación hombre-mujer, ¿sí? En donde es una relación de mutua sumisión, en donde ambos procuran darle el lugar al otro que el otro merece o debe tener, ¿sí? Y ahora, en el capítulo 3, a partir del versículo 8, nos encontramos con lo que sería la conclusión de todo lo anterior, pero también la introducción del discurso siguiente, que es acerca del sufrimiento, ¿sí? Así que vamos ahí a Pedro, Primera de Pedro 3, capítulo 3, versículo 8. Dice así: en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos como hermanos, misericordiosos, humildes, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino bendiciendo, pues para esto fuisteis llamados, para que heredarais bendición. Porque el que desea amar la vida
y ver días buenos. Refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos hacia su oración. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen cosas malas. ¿Y quién es el que os perjudicará si os mostráis celosos por lo bueno? Y aun si sufrís por causa de la justicia, sois bienaventurados. No os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad al Señor, al Mesías, como Señor, en vuestros corazones. Y estad siempre prestos para presentar defensa, ante todo, el que os demande razón acerca de la esperanza que hay en vosotros. Pero con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros sean avergonzados los que ofenden vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis obrando bien, si lo quiere la voluntad de Dios, que obrando mal. Muy bien, como decía al principio, este pasaje es el final, es la conclusión de todo el tema anterior, de todo el discurso anterior, que habla sobre las relaciones interpersonales, ¿verdad? Cómo debemos comportarnos, cómo debemos, habla de la sumisión particular como la base de esas relaciones. Entiéndase, como dijo Pablo, ¿sí? Considerar a los demás como si fueran superiores. No que sean superiores, pero considerarlos como si fueran superiores a nosotros mismos. De esa misma manera servirles, de esa misma manera amarles. Eso es, si quisiéramos resumir, todo lo que está en el capítulo 2 y principio del capítulo 3, sería esto, ¿no? Entonces, la santidad, el hacer lo bueno en las relaciones interpersonales. Una cosa que es importante y que tenemos que nunca olvidarnos es que las relaciones interpersonales son parte importante de nuestra vida cristiana. ¿Sí? Las relaciones interpersonales no se separan de nuestra vida espiritual, no son una cosa separada. De hecho, ya hemos dicho que el tema de Pedro en sí es el sufrimiento y el alentar a los demás, pero no el sufrimiento sin causa, sino más bien el sufrimiento por la causa justa, por la causa de Cristo. Anteriormente hemos visto la sumisión como un tema importante de la vida cristiana. Pedro nos muestra que la vida cristiana no está separada de nuestras relaciones con los demás. Al contrario, la integra como el principal campo de desarrollo cristiano. Es decir, en nuestras relaciones, ahí se desarrolla lo que nosotros somos como hijos de Dios. En el interactuar con los demás es donde nosotros nos forjamos como hijos de Dios. Y las relaciones son la evidencia necesaria de nuestra fe, ¿sí? Bien lo dijo Santiago. ¿Querés que vea tu fe sin tus obras? No hay manera de hacerlo, ¿sí? Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿sí? Y en eso está nuestra relación con otros, el cómo nos relacionamos con los demás. Es decir, que nuestro trato hacia los demás es el reflejo de nuestro estado espiritual, ¿sí? Juan, en 1 de Juan, dice claramente, el que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, ¿qué está haciendo? Un mentiroso, ¿sí? No hay manera de que yo diga que yo ame a Dios de verdad y yo aborrezca a mi hermano, ¿sí? Lo trate mal, ¿sí? Lo odie. No hay manera de que eso sea cierto entonces. No hay manera de que sea cierto que yo con mi boca declaro que amo a Dios, pero a mi hermano lo desprecio, ¿sí? Entonces, en mi trato con los demás está reflejado cuál es nuestro estado espiritual, ¿sí? No hay manera de separar una cosa de la otra. La santidad, la salvación es también social, ¿sí? Se ve también en cómo nos relacionamos con los demás. Y eso es lo que está diciendo Pedro, y así va concluyendo, ¿sí? Entonces, el siguiente texto, como decía, es al mismo tiempo la conclusión del tema anterior, pero también la introducción de un nuevo discurso, ¿sí? Lo primero que nos dice Pedro, en el versículo 8 y 9, es lo siguiente. En conclusión, vieron que lo que les decía, que era la conclusión de lo anterior, en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos como hermanos, misericordiosos, humildes, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino bendiciendo, pues para esto fuisteis llamados, para que heredarais bendición.
Leamos el primer versículo juntos. Después de en conclusión, dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos. Díganlo, compasivos. Amándoos como hermanos, misericordiosos, humildes. Ahora vamos a hacer así. Usted diga, yo tengo que ser, diga conmigo, yo tengo que ser. No, acá no cabe yo tengo que ser. Sería, tenemos que ser de un mismo sentir. Ahora sí diga, yo tengo que ser compasivo, amar a mis hermanos, misericordioso o misericordiosa, ¿no? Dependiendo del caso, y humilde. ¿Sí? Hasta ahí vamos a ver. Entonces, lo primero que nos dice Pedro es que tenemos que tener ¿qué? Un mismo sentir. ¿Sí? Habla de unanimidad. La palabra unánime significa un mismo ánimo. ¿Sí? El mismo ánimo tenemos que tener. Ahora, ¿esto es real? ¿Esto es posible? ¿Podemos nosotros llegar a pensar lo mismo? ¿Somos todos iguales? Esa es la pregunta. No, está claro que no somos todos iguales, ¿cierto? Somos diferentes. En algún punto de nuestra vida, en algún punto de nuestra personalidad, hay una diferencia entre todos. Todos somos seres únicos. Eso es lo maravilloso, que Dios nos hizo a todos seres únicos. No hay una persona que sea completamente 100% idéntica a otra. ¿Sí? Pueden haber personas que se parecen, inclusive físicamente, ¿sí? Se pueden parecer, pero no son 100% iguales. ¿Sí? E inclusive en la manera de ser podemos tener con algunos cierta afinidad, podemos tener los mismos gustos, pero no somos 100% iguales. En algo nos vamos a diferenciar. En nuestras capacidades también somos diferentes. ¿Sí? Somos diferentes. ¿Cierto? ¿Sí? Mire usted a la iglesia. ¿Sí? Mire acá, mire alrededor suyo. ¿Sí? Todas las personas que le rodean hoy son diferentes a usted. Son completamente distintas a usted. ¿Sí? Ahora, ¿es posible llegar a ser entonces de un mismo sentir? Sí, porque si no la Biblia no nos diría que seamos de un mismo sentir. ¿Sí? Ahora, de lo que está hablando acá Pedro es obviamente de la mente de Cristo en nosotros. ¿Sí? En la reunión de matrimonios, una de las cosas que decíamos, y como cerramos, la reunión se llamó Dios en el medio, ¿no? Y lo que decíamos es que si Dios no solo está en el medio, decíamos en el medio como una manera de hablar de unión y todo eso, pero si Dios es el eje de la vida de las dos personas que integran ese matrimonio, entonces las dos personas van a estar más cerca. ¿Sí? Piense usted, en Dios en el medio, entre más se acerquen las dos personas a Dios, más van a estar cercas la una del otro. ¿Sí? Y eso es válido no solamente para los matrimonios, es válido para nosotros como iglesia. Miren, la preocupación, permítanme leerles, ya me acordé, tengo un texto acá, ahí está, que quiero compartirles. Ahí está, ahora sí. Esto lo escribe Barclay y me gustó mucho para que lo podamos, para poder compartirlo hoy a ustedes. La base de todo el tema en estas palabras de Jesús, lo leo otra vez. La base de todo el tema está en las palabras de Jesús, que pidió que su pueblo fuera una sola cosa. Estamos hablando de la unidad, ¿sí? Porque de esto es lo que habla, así es como concluye este pasaje, ¿sí? De hecho, este sermón lo titulé así: una vida santa y una iglesia unida, ¿sí? Una vida santa, una iglesia unida. Es la unidad de lo que estamos hablando. Ahora, la base de este tema, de la unidad, se encuentra en las palabras de Jesús, que pidió que su pueblo fuera una sola cosa, como lo son Él y el Padre. ¿Sí? En los fascinantes primeros días de la iglesia, esta oración se cumplía, porque eran todos de un corazón y un alma. Una y otra vez Pablo exhorta a los creyentes a esta unidad y ora por ella. Recuerda a los cristianos de Roma que, aunque eran muchos, eran un solo cuerpo. Y los exhorta a que estén unánimes. Al escribir a los cristianos de Corinto, usa la misma ilustración de los creyentes como miembros de un cuerpo, a pesar de todas sus cualidades y dones diferentes. Exhorta a los corintios
a que no haya entre ellos divisiones y que se mantengan perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, literalmente. Les dice que las contiendas y las divisiones son cosas de la carne, señales que siguen viviendo en una mente meramente humana, sin la mente de Cristo. Por haber participado del un pan, deben ser un cuerpo. Sí. Las barreras divisorias que se han derrumbado en Jesucristo, judíos y griegos están unidos en un mismo pueblo. Los cristianos deben mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, recordando que hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Esto está en Efesios. Todo lo que estoy diciendo tiene versículos, ¿sí? Los filipenses tienen que mantenerse firmes en un mismo espíritu, contendiendo, unánimes por la fe del Evangelio. Así completan la felicidad de Pablo, teniendo el mismo amor y la misma actitud. Pablo exhorta a Evodía y a Síntique a que sean de un mismo sentir en el Señor. En síntesis, todo el Nuevo Testamento habla acerca de la unidad, habla acerca de que la iglesia esté unida. Todos estos son pasajes que han venido desde el Evangelio hasta las cartas paulinas y todas ellas hablan de la importancia de la unidad de la iglesia. La Biblia en el Nuevo Testamento habla más de la unidad de lo que nosotros pensamos. Y habla de la unidad como algo muy importante en la vida cristiana. Ahora, la unidad, en estos tiempos, he escuchado mucho de orar por la unidad. Está bien orar por la unidad, pero no puede ser solamente orar por la unidad. Por la unidad se trabaja, la unidad se construye. ¿Sí? Y es lo que Pedro nos pretende mostrar aquí, cómo se construye esa unidad, cómo se trabaja esa unidad. No podemos esperar solamente que Dios trate de hacer algo en la vida de las personas y les cambie así de la nada la mente. ¿Sí? La unidad, el tener una mente como la mente de Cristo, es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Y la forma de llegar a ser de un mismo sentir es nutriéndonos de la mente de Cristo, de los pensamientos de Cristo, nutriéndonos de la palabra de Dios, pero no solamente saber mucho de la palabra, porque hay gente que repite versículos y repite versículos, pero en realidad en la vida no se ve reflejado eso. No solamente repetir y conocer y saber, es una cuestión de trasladar la palabra a la vida. Y esto lo hemos hecho muchas veces, pero realmente la palabra Dios tiene que gobernar nuestras vidas. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra. De hecho, Jesús mismo es la palabra pronunciada de Dios. Por eso dice el Logos. Por Él fueron hechas todas las cosas. A través de Él fueron hechas todas las cosas. Y sin Él, nada de lo que hay existiera. Y asimismo, Él sostiene todo lo que fue creado. Cristo es la palabra, y si decimos que Cristo es el Señor, nos dejamos gobernar por su voluntad, por su palabra. Y la manera de llegar a ser unánimes, de llegar a ser de un mismo sentir, no es otra que todos teniendo la mente de Cristo. ¿Se entiende? Si todos tenemos la mente de Cristo, vamos a ser unánimes. Ahora, no es que vamos a ser todos iguales. No es que vamos a completar necesariamente lo que el otro va a decir. Pero sí, en lo importante y en lo que respecta a la vida espiritual y a nuestro crecimiento y al reino de los cielos, vamos a pensar igual, porque Cristo nos gobierna. ¿Amén? Entonces, un mismo sentir, esto es la consecuencia de estar en Cristo. Entre más nos acerquemos a Cristo, más nos acercaremos los unos de los otros. Si todos somos gobernados por la mente de Cristo, no pensaríamos igual en lo esencial y nos preocuparíamos menos de lo no esencial. Porque, ¿saben? Las divisiones no surgen cuando en lo esencial estamos divididos. Hay algunos casos en que sí. Las divisiones surgen cuando nos concentramos en lo que no es importante. Cuando hacemos lo que no es importante mucho más grande de lo que es. Que Dios nos ayude a concentrarnos en lo que es importante.
Bueno, lo segundo que sigue es que seamos, dice el versículo 8, voy a avanzar un poco más rápido. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, ¿sí? Compasivos. Se puede traducir mejor como comprensivos, ¿tá? Ahora, el ser comprensivos, pensemos en Cristo Jesús y pensemos en que tenemos la máxima de que tenemos que ser imitadores de Cristo. Cuando somos discípulos de Cristo es porque somos seguidores de Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están conmigo todavía? ¿Sí? Entonces, ¿somos seguidores de Cristo? Bien, algunos hay. Entonces, si seguimos a Cristo, entonces pensemos en actuar como Cristo actuó, ¿sí? Si Cristo tuvo compasión de nosotros, ¿quiénes somos nosotros para negarle compasión a alguien? Y no solamente eso, Cristo no solo tuvo compasión, Cristo nos entendió, se puso en nuestro lugar. Comprender a otro es salirse del ego, es salirse del yo, ¿sí? La compasión y la comprensión exigen una renuncia del yo. Es dejar de pensar un poquito en cuáles son mis demandas, en lo que yo considero justo para mí, para empezar a considerar lo que el otro está viviendo. Es sacarme los zapatos. Me caigo si me saco los zapatos. ¿Sí? Perdón por el olor. Para empezar, ¿vieron cómo reduje como 10 centímetros, ¿no? Para empezar a ponerme un poquito en los zapatos del otro. Y sentir un poquito su incomodidad. Y sentir un poquito, y antes de tomar de hacer un juicio, de mandar una crítica, ponerme un poquito antes, hacer un poquito lo que Jesús hizo. Ponerse en nuestro lugar. Imagínense si Jesús nunca se hubiera puesto en nuestro lugar y nos hubiera juzgado nada más. En el horno, ¿no? Literalmente. Porque es un infierno. El fuego que nunca se apaga. Sí. Pero Jesús, Hebreos dice, no tenemos un Dios que no nos entienda. Porque Jesús mismo, que se hizo Dios que se hizo hombre, sufrió todo para entender qué es lo que nos pasa, qué es lo que nos sucede. Así que comprender al otro es dejar a un lado por un momento a mi persona para ponerme en los zapatos de otro. ¿Alguien se quiere poner mis zapatos? ¿Alguien quiere venir acá a predicar? ¿Sí? ¿Buen zapato? ¿Te gustaron? Los conseguí re baratos, los compré en Perú. ¿Sí? Entonces tenemos que ser compasivos, comprensivos, es mejor la traducción, ¿sí? Comprensivos. Pensemos, bueno, si Cristo tuvo compasión, ¿por qué no tenerla? Si alguien se esfuerza por imitar a Cristo, ha de ser una persona compasiva, porque Cristo es compasivo y es comprensivo. La compasión exige esa renuncia del yo, ya no son importantes mis demandas y lo que yo considero justo para mí, es salirme de eso para ponerme un momento en los zapatos de otro. La siguiente es, ámense como hermanos, ¿sí? Y aquí, por supuesto, no hace falta explicar mucho, es amarse. Pero recuerden esto, que ya lo hemos dicho muchas veces, el amor se ha reducido en estos tiempos a un sentimiento efímero, pasajero, que aparece y desaparece en cualquier momento. Hoy decimos, ya no lo amo más, ¿no? Cuando en realidad el amor no es eso. Si fuera eso, sería injusto que Dios nos dijera, amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el amor es algo que aparece y desaparece, ay Señor, yo no puedo. ¿Cómo voy a hacer? La verdad es que a veces no nos nace amar a nuestros hermanos, ¿no? Y peor, Jesús fue más allá de amar a los hermanos, ¿sí? Amen a sus enemigos, dijo. ¿Y a quién le nace? ¿A quién le nace un profundo amor por su enemigo así nomás? Partiendo del hecho de que yo espero que somos cristianos, no deberíamos tener enemigos, por lo menos nosotros no deberíamos tener enemigos. Capaz que, nosotros no deberíamos hacer enemigos, no deberíamos considerar a otro un enemigo. Capaz que otro nos considera un enemigo, eso ya es otra cosa. Pero ponele que tengamos a alguien que nos odie, que no nos quiera, un enemigo. No piensen en un hermanito que le hizo algo malo, porque no es un enemigo esa persona, ¿sí? Un enemigo es una persona que realmente no lo quiere, lo detesta y está dispuesto a hacer todo para que usted no viva feliz. Si lo tuviéramos, ¿sí? Jesús nos exige amarle. ¿Cómo hacemos? Porque a nosotros así nomás no nos sale, ¿verdad? Porque el amor no es cuestión de una emoción que va y viene, sino es cuestión de una decisión. Es una decisión que involucra todo lo que nosotros somos.
Es un sentimiento, no es un sentimiento efímero, sino una decisión consciente que involucra la voluntad, la mente y las emociones. No solo las emociones, la voluntad y la mente también son importantes. Amo porque sé que tengo que amar y pongo mi voluntad en ello. Es decir, me esfuerzo. A veces voy a sufrir, pero me esfuerzo porque sé que tengo que amar. Y a mis hermanos, son hermanos en la fe. No los puedo tratar como enemigos. Por supuesto que los amo más todavía. Tenemos que amarnos como hermanos, dice, con un afecto así entrañable, como si fuéramos hermanos de sangre, es lo que está diciendo, ¿no? Porque somos hermanos en Cristo Jesús, pero está hablando de que nos tenemos que amar como si fuéramos hermanos de sangre, ¿sí? Hoy en esta sociedad, bueno, hasta con los hermanos de sangre uno no se puede no llevar bien, ¿sí? Pero debemos cuidarnos y querernos como si fuéramos una familia de sangre, porque de hecho somos una familia en el Espíritu. Amén. Bien, entonces, ámense como hermanos, sean misericordiosos. Aquí sí es más parecido a compasivo, ¿no? Acá está bien la traducción. Misericordia, ¿saben lo que significa? La palabra misericordia en el griego habla de las vísceras, ¿sí? De lo que está adentro, porque se consideraba que las vísceras, vieron que hoy nosotros traducimos mejor como corazón, ¿no? Cordia viene de la palabra corazón, ¿sí? De ser cordiales, por ejemplo, viene de corazón, porque decimos que todos los sentimientos y todo el centro de las emociones, los sentimientos y la mente del hombre está en el corazón, es un pensamiento, es una cuestión metafórica, ¿sí? O sea, no es que me saco el corazón y ahí veo los sentimientos, mira, acá está el amor, acá está no es así, ¿sí? Es una cuestión de cosas que uno va sintiendo, por ejemplo, creo que viene un poquito del hecho de que cuando uno se enamora o cosas así, el corazón reacciona, ¿no? Hay una cuestión física yendo en el corazón. Y también pasaba con las vísceras, ¿no? Entonces, para los primeros cristianos, la referencia a lo que nosotros hoy diríamos el corazón, para ellos eran las vísceras, era todo lo que está dentro de la panza de uno, ¿no? Porque también se revolvía cuando una cosa a uno no le gustaba, las típicas, cuando uno se enamoraba estaban las maripositas en el estómago, entonces ellos decían que todo el centro de las emociones y todo estaba ahí, en la pancita, ¿sí? Pero lo que está diciendo básicamente cuando habla de ser misericordiosos es de ponerse también en la situación del otro, pero no solamente ponerse en la situación de otro para intentar comprenderlo, sino de experimentar lo que el otro experimenta, ¿sí? Es decir, y esto es genial, porque acá no está diciendo los que tienen el don de misericordia, acá está diciendo que todos tenemos que ser misericordiosos, tenemos que procurar experimentar, no solamente entender, ¿sí?, sino experimentar, sufrir con el que sufre, llorar con el que llora, alegrarse con el que se alegra. Esto es importante porque muchas veces es más difícil alegrarse con el que se alegra que sufrir con el que sufre. Porque el otro se alegra, ay, Dios me bendijo, ay, sí, a mí Dios me va a bendecir más. Dice, ¿no? Eso es envidia y es pecado, ¿sí? Hay que sacarlo, ¿tá? No es una competencia de quién tiene más y a quién Dios bendice más, ¿sí? Hay una canción que dice, una canción de un grupo que me gusta mucho, que dice, Dios no guarda score ni marcador por su amor, ¿sí? Dios no es un Dios retributista que hay que sumar puntos, ¿sí? Como si fuéramos al súper, bueno, sumo, y después intercambio por amor de Dios. Eso no existe. Dios es un Dios de gracia, ¿sí? No de méritos. Porque si se tratara de méritos, ¿quién se va al cielo? Nadie. Dios es un Dios de gracia, ¿sí? No compitamos, hacemos la voluntad de Dios, ¿por qué? Porque le amamos, porque Dios nos salvó y porque es lo que corresponde, ¿sí? Como dice Jesús, no hagan como los que, cuando decía, ¿no? Hablaba de la ofrenda de la viuda, ¿sí? Decía, hay otros que dicen que hacen sonar trompeta delante de ellos y anuncian todo lo bueno que hacen como si hicieran algo súper maravilloso, cuando en realidad lo que están haciendo es la voluntad de Dios, nada más. Lo que les corresponde hacer, ¿sí? No pensemos que cuando hacemos algo bueno estamos haciendo una genialidad. Debería ser siempre así, ¿sí? No quiero minimizar los esfuerzos que hacemos por hacer la voluntad de Dios, pero también no pensemos que Dios está guardando puntitos por cada cosa buena que hacemos, porque eso era lo que pensaban los fariseos. Ellos pensaban que acumulaban obras buenas hasta que
hasta que las obras buenas fueran más pesadas que las obras malas y dijeran, bueno, ahora sí puedes entrar al cielo. No, eso no es así. Dios es un Dios de gracia. ¿Amén? Bien, somos misericordiosos y humildes, que eso también es otra cosa que cuesta, porque atenta contra nuestro ego, contra nuestro orgullo, contra el hecho de que siempre queremos tener la razón, ¿sí? Sí, miren, yo soy una persona que me gusta tener la razón, de verdad que sí, ¿sí? Y el Señor me enseñó que no importa si tengo la razón o no, que eso no es lo que interesa, ¿sí? Porque si en el camino de probar que tengo la razón he lastimado a otro, entonces a Dios no le interesa si tengo la razón o no. ¿Sí? Lo que le interesa es que podamos ser humildes. De hecho, Jesús fue humilde y miren, Jesús, teniendo la razón, se cayó delante de quienes lo acusaban. ¿Sí? A nosotros nos gusta hacerle saber a otros que tenemos la razón. Pero para mantener la paz y la unidad, a veces tenemos que callarnos la boquita y aceptar, aunque tengamos la razón. Muy bien. Ser humildes es tener la capacidad de reconocer que no somos perfectos y que no siempre tenemos la razón, pero también es la capacidad de callar aún cuando tenemos la razón y de servir a los demás como templo sagrado del Dios Altísimo. Mire, a la gente que tiene alrededor, todos son templo de Dios, todos son templo del Espíritu Santo, trátelos como tal. Bien, ahora, los caminos de la unidad. El versículo 9, rápidamente voy a ir, nos dice lo siguiente. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino bendiciendo, pues para esto fuisteis llamados, para que heredarais bendición. Entonces, no solamente se trata de hacer lo bueno con los hermanos de la iglesia, porque acá está hablando de quienes les hacen mal, quienes los maldicen. Esos no son los hermanos de la iglesia. ¿Se entiende? Acá está hablando de que los caminos de la unidad van dentro de la iglesia, pero también fuera de ella. ¿Sí? Dentro de la iglesia y también fuera de ella, es decir, con las personas que no son creyentes, con nuestros vecinos. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. No, dice, no devolver mal por mal. Esto es una enseñanza que nace en el corazón mismo del Señor, en la predicación de Jesucristo. No devolver mal por mal, no hacer lo malo. Es decir, hoy, nuestra idea, nuestra naturaleza es la venganza, ¿no? Es decir, me hizo mal, yo le voy a hacer peor. ¿Sí? Esa es nuestra naturaleza. Le voy a dar un escarmiento para que aprenda. ¿Sí? Le voy a bendecir con un sopapo, ¿no? Entonces, no se trata de eso. ¿Sí? Al contrario, no devolvamos mal por mal, sino que tenemos que vencer con el bien el mal. ¿Qué quiere decir eso? Si te hacen lo malo, ¿hace qué? Lo bueno. Hacerle el bien a la otra persona, a la persona que te hizo algo mal, hacerle el bien. Después dice, tampoco devolviendo maldición por maldición, ¿no? No devolver mal por mal, la enseñanza desordenada de la predica de Jesús. No devolver maldición por maldición. Acá está hablando de hablar, de insultarse, está hablando de eso. Si otro te insulta, no lo insultes. Al contrario, bendecilo. Diferenciate del otro. El otro no es cristiano y te insulta, y si vos lo insultás, ¿qué estás haciendo? Lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Es lo que hace cualquiera. Si el otro te insulta, no lo insultes, bendecilo, amalo, hacé el bien para esa persona, orá por él. Es lo que está diciendo Pedro. ¿Sí? La herencia que recibimos es también un llamado a tratar a los demás como si se tratara de nosotros mismos. Bien, después el versículo 10 al 12 dice así. Capítulo 3, ¿no? Sí, 10 al 12 dice, porque, y acá Pedro cita un pasaje del Antiguo Testamento, el que desea amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos hacia su oración, pero el rostro del Señor está contra los que hacen cosas malas o contra los impíos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que esto no es solamente un lujo. El buscar la paz con los demás, está hablando de buscar la paz, no la paz interior, está hablando de buscar la paz con el otro.
El buscar con la paz con los demás no es un lujo espiritual, no es una opción, no es algo que yo hago si quiero hacer. De hecho, el que no lo hace, en este salmo, es visto como impío. Y el que lo hace, en este salmo, es visto como el justo. Es decir, que parte de la justicia que nos ha sido dada por el Señor Jesús incluye el trabajar por la paz, el velar por estar en paz con los otros, el ser misericordiosos, el ser compasivos, el ser todo eso. Porque el rostro del Señor está contra los que hacen las cosas malas. Lo que dice, voy a resumirlo o voy a mencionarlo, es, en primer lugar, el que desea amar la vida y ver días buenos. Lo primero que dice es, refrene su lengua del mal y sus labios de hacer engaño. Es decir, no seamos mal hablados y no seamos mentirosos. Sí. No engañemos. Ojo, porque muchas veces se engaña sin decir mentiras. Ojo con eso. ¿Sí? Se llama manipulación y no deja de ser engaño también. ¿Sí? ¿Vieron cuando uno da la información? No dice mentira, pero da solamente la información que quiere dar para que el otro entienda específicamente otra cosa. Una verdad a medias es una mentira, bien dicho. ¿Sí? Es así. ¿Sí? No siempre mentimos con mentiras. Muchas veces mentimos con verdades a medias. Ojo, eso no se hace. ¿Sí? Es lo que nos está diciendo Primera de Pedro. Después dice, apártese del mal y haga el bien. Es decir, no es solamente apartarse del mal. Miren, apartarse del mal es tomar distancia del mal. No nos paseemos por el mal, no nos paseemos por la tentación como diciendo, mirá, acá estoy, tentación. ¿Sí? Es apartarse del mal, es la actitud de José cuando es tentado. ¿Qué hace José? ¿Sí? Pies para qué los quiero, ¿no? Sale corriendo, es apartarse del mal, es estar atento y decir, si acá hay algo malo, mi hijo, yo agarro por la otra cuadra. ¿Sí? Es apartarse del mal, no solamente, estoy acá en la tentación, no. Es no ir a la tentación, es no entregarse, no proveer para los deseos de la carne. ¿Sí? No sigan su corazón, por favor. Todo el mundo le dice, en esa frase romántica de Facebook, seguí tu corazón. ¡No! Porque la Biblia dice, engañoso es el corazón. Seguí tu corazón. No, mentira. No sigan su corazón. ¿Sí? Sigan al Señor. ¿Sí? Porque la conciencia que necesitamos es el Espíritu Santo en nosotros. Porque nuestra conciencia humana está corrompida por el pecado. Necesitamos que el Señor obre en nosotros y nos purifique. Eso es el camino que tenemos que seguir, no a nuestro corazón. Nuestro corazón nos engaña. Entonces, apártense del mal, y no solamente apártense del mal. Yo ya no hago nada malo. No, hagan el bien. Ejercítense en el hacer el bien. Mejor dicho, Pedro lo que está diciendo es, ocúpense tanto de hacer lo bueno que no tengan tiempo para hacer cosas malas. ¿Sí? Hagan eso. Ejercítense en el hacer el bien, busquen hacer el bien. ¿Vieron que hay una diferencia? Hay personas que buscan que los demás le hagan bien todo el tiempo y nunca hacen bien. Hagan lo bueno. No esperen que los demás hagan cosas buenas para ustedes. Ustedes sean la bendición para otros. Ustedes sean el milagro para otros. Hagan lo bueno. Iglesia de Barros Blancos, hagamos el bien. Apartémonos del mal y hagamos lo bueno. Y después dice, busque la paz y sígala, trabajemos por la paz. Es lo que decíamos al principio. La paz, la unidad, no es algo que aparece de la nada. No, es algo que se trabaja, que se siembra, que se cultiva. ¿Sí? Es algo que yo tengo que esforzarme para mantener la paz. Una cosa es vieron que Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. Una cosa es ser pacificador, otra cosa es ser pacifista, es decir, yo no me meto, ¿no? Eso es indiferencia. Hay que trabajar por la paz y hay que ser mediadores de la paz también. Y miren, muchas veces, de hecho, acá lo vamos a ver enseguida, muchas veces tratando de mediar por la paz, vamos a salir perjudicados. Es probable. ¿Sí? Había un dicho de una profesora mía, no sé si ya lo compartí acá, mi profesora de trigonometría me decía, siempre que nosotros había una injusticia con un compañero o algo y alguno de nosotros saltaba,
decía, el que se mete de redentor muere crucificado. Decía así, el que se mete de redentor muere crucificado. Es decir, a veces por querer hacer lo bueno, por mediar la paz, salimos mal parados, ¿sí? No se preocupen, porque aún en ese dicho hay mucha sabiduría, porque muchas veces nos vamos a meter de redentores, ¿sí? Y vamos a salir crucificados, pero como dice Pedro mismo, dice acá, ¿sí? Sientan por sumo gozo, porque ustedes se están pareciendo a Cristo, están padeciendo lo que Cristo padeció, y Cristo los va a tener en cuenta, ¿sí? Así que, si han tenido mala experiencia, se han metido de redentores y han salido crucificados, no dejen de hacerlo, háganlo, porque Cristo lo va a considerar a eso. No dejen de hacer el bien, ¿sí? ¿Y quién es el que os perjudicará? Versículo 13. Si os mostráis celosos por lo bueno y aún sufrís a causa de la justicia, y aún si sufrís por causa de la justicia, sois, ¿qué? ¿Ahí más fuerte? Bienaventurados. ¿Saben lo que es ser bienaventurado? Feliz. ¿Cómo? Feliz. ¿Quién dijo más por allá? Gozoso, dichosos. ¿Sí? Algunos dicen doblemente feliz, ¿no? Pero yo les digo que la palabra bienaventurado en sus orígenes es mucho más que la felicidad. Es una felicidad que ni siquiera es humana. ¿Se entiende esto? En sus orígenes la palabra bienaventurado era solamente para los dioses griegos, ¿sí? Eran bienaventurados porque tenían la plenitud y no sufrían los sufrimientos humanos, ¿tá? Y esta palabra después se empieza a usar, ¿sí? Como sinónimo de felicidad. Y esta palabra es la que Jesús habla de todos aquellos, bueno, ¿tá? Tenemos las bienaventuranzas. Pero acá sí dice, nadie debería perseguirnos por hacer lo bueno, ¿cierto? Eso sería si el mundo fuera un mundo ideal. Pero si así sucediera, bienaventurados son. Considérense felices. Y esto es una paradoja, ¿sí? Porque ¿cómo sufriendo voy a ser feliz? Pero la realidad es que nosotros tenemos una esperanza que es todavía mayor, que es la de Jesucristo. Jesucristo sufrió y murió, pero también fue glorificado y exaltado, ¿sí? Y en eso mismo nosotros, en ese mismo camino es el que nosotros perseguimos. Aún en el sufrimiento sabemos que Dios está por encima de mi sufrimiento. Y sabemos que Dios me va a redimir y me va a salvar. No necesariamente es que voy a vencer todos los sufrimientos, ¿sí? No en el sentido de que van a pasar, eso quiero decir, en esta vida, ¿sí? Pero sí estoy seguro de que Dios los tiene en cuenta. A mis sufrimientos, a nuestros sufrimientos. ¿Cuándo son sufrimientos? Por la causa justa, en el nombre del Señor, ¿sí? Hubo muchos que murieron en el sufrimiento por causa de Cristo, pero están con el Señor. Y esa es su recompensa, ese es su premio. Si aún así sufrís, versículo 14, a causa de la justicia, bienaventurados, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os turbéis, sino santificad al Mesías como Señor en vuestros corazones. Y estad siempre prestos para presentar defensa ante todo el que os demande razón acerca de la esperanza que hay en vosotros. Pero con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros sean avergonzados los que ofenden vuestra buena conducta en el Señor. Porque mejor es que padezcáis, obrando bien, si lo quiere la voluntad de Dios, que obrando mal, ¿sí? Entonces, básicamente acá es la introducción del discurso que viene, donde se va a hablar de los sufrimientos, después se va a hablar, inmediatamente después de esto se va a hablar del sufrimiento de Cristo, ¿sí? Y después se nos va a hablar de la multiforme gracia de Dios. Son pasajes preciosos los que nos esperan. Pero ¿cómo concluimos acá? Concluimos que si vamos a sufrir, que sea haciendo lo bueno, el bien, ¿sí? Nuestro deber como cristianos, y no, otra vez, no para acumular puntos o porque vamos a hacer cosas, nuestro deber, en un momento dice, esta es la herencia a la que fueron llamados. Es decir, el paquete que aceptaron cuando aceptamos al Señor es hacer esto, vivir en santidad, ser misericordiosos, hacer lo bueno, ser compasivos, amarnos como hermanos, ser misericordiosos, ser humildes. Todo esto está dentro de lo que debemos hacer. Seamos lo que decimos que somos. Somos hijos de Dios, actuemos
como Dios, ¿sí? Es decir, con misericordia, con amor, con humildad. El ejemplo que Dios nos dejó en la persona de Jesucristo lo tenemos que seguir, tenemos que hacerlo. Y otra cosa que me encanta de este pasaje es estemos listos para cuando nos pidan razón de la esperanza que hay en nosotros. Estemos preparados, seamos prudentes a la hora de hablar, esperemos los momentos justos, pero estemos listos para dar razón, para dar defensa de nuestra fe, de nuestra esperanza. Estemos preparados, profundicemos en la palabra, conozcamos bien el Evangelio, sepamos dar respuesta a las preguntas que nos hagan. Y también, sobre todas las cosas, dar respuesta a las acusaciones que nos hagan, con una conciencia limpia, sabiendo que hemos hecho lo mejor que hemos podido para el Señor. Amén. Señor amado, gracias por tu palabra. Te pedimos que nos santifiques por medio de ella y de la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas. Gracias, Dios, porque habitas en nosotros. Señor, ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, a ser misericordiosos. Señor, ayúdanos a guardar nuestra lengua de decir lo malo, de la calumnia, del engaño. Ayúdanos, Señor, a apartarnos activamente de la maldad, apartarnos del mal, huir de la tentación. Señor, ayúdanos a juntos tener un mismo sentir, tener la mente de Cristo en nosotros, ser compasivos, comprendernos, amarnos como hermanos, ser misericordiosos y humildes. Señor, pon el carácter de Cristo en nosotros, edifica el carácter de Cristo en nosotros, Señor, y ayúdanos. Ten misericordia de nosotros en lo que hayamos errado, en lo que hayamos hecho lo malo. Y Dios, exhórtanos a través de tu Espíritu Santo y guíanos. Y enséñanos, Señor, qué debemos hacer. Gracias, Dios, porque tú te has puesto en nuestros zapatos, porque tú nos comprendes, porque tú has tenido misericordia de nosotros. Ayúdanos a actuar igual, en el nombre de Jesús. Amén. Y recuerden lo que el Señor oró, que sean uno, como tú y yo somos uno, ¿sí? Que sean uno para que el mundo crea que hay Dios, ¿sí? ¿Cómo vamos a mostrarle al mundo que hay Dios si estamos divididos? Seamos uno, esforcémonos y cuidemos la unidad, ¿sí?